Hola, en el presente video hablaremos sobre variables aleatorias. ¿Qué es una variable aleatoria? Es un tipo de variable cuyo valor tiene una cierta probabilidad de ocurrencia. Las variables aleatorias pueden ser de dos tipos, discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta toma valores discretos con una cierta probabilidad, en tanto que una variable aleatoria continua toma valores continuos con una cierta probabilidad. Variables aleatorias discretas son todas aquellas variables que reportan valores que no son producto de procesos de medición. Por ejemplo, el número de manchas negras en un rollo de tela es una variable aleatoria discreta. Otro ejemplo, el número de clientes con caries en un paciente de 30 años es una variable discreta. Variables aleatorias continuas son todas aquellas variables obtenidas mediante un proceso de medición. Por ejemplo, la estatura de un niño de primaria es una variable aleatoria continua. Otro ejemplo, el peso de una bolsa con comida es una variable aleatoria continua. Probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta puede tomar un valor en particular según una cierta probabilidad, que es definida según su función de distribución. Una función de distribución de probabilidad exhibe cómo son asignados los valores de una variable aleatoria según distintas probabilidades, de modo que la suma de las probabilidades totales es la unidad, tal y como se aprecia en la siguiente tabla. Punto 15 más punto 75 más punto 10 es igual a la unidad. Probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua toma un valor en particular según una cierta función de distribución. La integral de esa función de distribución en el intervalo de validez de la distribución debe ser igual a la unidad. Por ejemplo, si f de x es igual a 2 menos 2 por x, siempre que 0 sea menor o igual que x menor o igual que 1, denota la función de distribución de probabilidad, entonces la integral entre 0 y 1 de 2 menos 2 por x de x debe ser igual a 1. En caso contrario, f no sería una función de distribución de probabilidad válida. Propiedades de las variables aleatorias discretas. Si x es una variable aleatoria discreta y a pertenece a 0, 1, 2, 3, etc., entonces se satisfacen las siguientes propiedades. Probabilidad de que x sea igual a a es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea diferente de a. Probabilidad de que x sea mayor o igual que a es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que a. Probabilidad de que x sea menor o igual que a es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que a. La sumatoria de las probabilidades de las x sub i debe ser igual a 1, siempre que i pertenezca a 1, 2, 3, 4 hasta n. La esperanza de la variable aleatoria x es igual a la sumatoria de los x sub i por las probabilidades de cada una de esas x sub i, con i perteneciente a 1, 2, 3, 4, etc. La varianza de x se define como la sumatoria de los x sub i al cuadrado por la probabilidad de cada x sub i, con i perteneciente a 1, 2, 3, 4, etc. Propiedades de las variables aleatorias continuas. Si x es una variable aleatoria continua cuya función de distribución f está definida en el intervalo alfa, beta, este es un intervalo cerrado, con a un número real cualesquiera, entonces se satisface lo siguiente. La probabilidad de que x sea igual a a es 0. La probabilidad de que x sea mayor o igual que a es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que a. La probabilidad de que x sea menor o igual que a es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que a. La integral entre alfa y beta de f de x debe ser igual a la unidad. La esperanza de la variable aleatoria x es la integral entre alfa y beta de x por f de x, y la varianza de la variable aleatoria x se define como la integral entre alfa y beta de x al cuadrado por f de x. Algunas demostraciones. Probar que si x es una variable aleatoria continua con función de distribución f,
definida en el intervalo cerrado 0,1, entonces, primero, la probabilidad de x igual a 1 es 0 y la probabilidad de que x y sea igual a 0 también es 0. Prueba, calculamos la integral entre 1 y 1 de f de x y eso equivale a la antiderivada evaluada en 1 menos la antiderivada evaluada en 1, que en este caso es f mayúscula en 1 menos f mayúscula en 1, y eso es 0, y a su vez equivale a la integral entre 0 y 0 de f de x. Como corolario podemos decir que la probabilidad de una variable aleatoria continua para que tome un valor en particular siempre es nulo. Probemos ahora la probabilidad de que si x es igual a, entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea diferente de a para una variable aleatoria discreta x. Prueba, si a denota un evento aleatorio cualquiera, entonces la probabilidad de a más la probabilidad de a complemento es igual a 1, tal y como se probó en un anterior videoprograma. En particular, si a denota el evento de que la variable aleatoria x sea igual a a, obtenemos el resultado deseado y esto completa la demostración. Recordemos la propiedad de tricotomía que es válida en los conjuntos numéricos n, z, q, q asterisco y r, es decir, naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Veamos unos ejemplos. Si f de x se define como a por e a la menos x, siempre que 0 sea menor o igual que x y x menor o igual que 10, hay el valor de a de tal forma que f sea una función de distribución de probabilidad según la teoría provista. Para ello calculamos la integral entre 0 y 10 de a por e a la menos x, y esto equivale a a que multiplica a 1 menos e a la menos 100, y esto es 1 si y solamente si a es igual a 1 dividido entre 1 menos e a la menos 100. En todos los pasos anteriores se efectuó la integración y luego mediante un despeje se obtuvo el valor de a. Veamos otros ejemplos. Dada la siguiente tabla, determine el valor esperado de la variable aleatoria x descrita a continuación. Para x igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0.2. Si x es igual a 2, la probabilidad de que x es igual a 2 es de 0.2. Si x es igual a 3, la probabilidad de que x sea igual a 3 es de 0.5. Si x es igual a 4, la probabilidad de que x sea igual a 4 es de 0,04. Y si x es igual a 5, la probabilidad de que x sea igual a 5 es de 0,06. Y si x es igual a 6, la probabilidad de que x sea igual a 6 es de 0. Entonces, la esperanza de la variable aleatoria x se define como 1 que multiplica 0,2 más 2 que multiplica 0,2 más 3 que multiplica 0,5 más 4 que multiplica 0,04 más 5 que multiplica 0,06, y esto es 0,2 más 0,4 más 1,5 más 0,16 más 0,3 es igual a 2,56. Ese es el valor esperado. No se escribió el producto de 6 por 0 porque es obvio que es nulo. Preciso que al revisar la tabla tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 3 es de 0,5. Pero aquí en la casilla aparece p de 2. Aquí debe ir un 3. Es un error de escritura, pero lo estoy mencionando en este momento para que lo tenga presente. Ejemplos de variables aleatorias. Si x denota el número de canas que una persona mayor de 50 años tiene en su cabeza, entonces x es una variable aleatoria discreta. Si y denota la cantidad en miligramos de una sustancia narcótica ingerida por accidente, entonces y es una variable aleatoria continua. Si z denota la suma de las variables aleatorias x e y de los dos ejemplos anteriores, entonces z es una variable aleatoria continua. Y si w denota el número de veces que una persona ha estado enferma, entonces w es una variable aleatoria discreta. Para pensar, sea f de x definida como 1 dividido entre x menos 1, siempre que 1 sea menor o igual que x y x sea menor o igual que 2, una función de variable real x, contesta las siguientes preguntas. ¿Es f una función de distribución de probabilidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si f no es una función de distribución de probabilidad, ¿es posible usar un intervalo diferente del propuesto? Es decir,
el intervalo cerrado 1,2 por el ejercicio. En el siguiente videoprograma resolveremos este reto mental. Gracias, no se olvide suscribirse a mi canal.